a poner un poco más cerca de vosotros. Buenos días, ¿me oís bien? Sí. Bueno, ¿quién no ha estado en una noche de verano de estas calurosas, ¿no? Que uno no puede dormir? Ha salido en el campo, mejor, porque en las ciudades las estrellas casi no se pueden ver, ¿no es cierto? Las luces contaminan tanto la atmósfera que no se pueden ver. Pero en el campo sí. Alguno, ¿no? Cuando hemos estado ahí nos da las ganas de tumbarnos en la terraza o en el campo, echarnos y dejar arrastrar nuestra mirada a esos cielos que parece que están ahí como pintados delante de cada uno de nosotros, ¿no? Quizás es más difícil apreciar esta belleza aquí en la ciudad, pero en el campo, ¿habéis tenido esta experiencia alguna vez? Sí, ¿no? Es impresionante, ¿no? De alguna manera es fácil ser poeta en esa situación, ¿no? Porque hasta le salen a uno los versos, ¿no? Empieza uno a profundizar en cosas que a lo mejor no se plantea cuando está en otras situaciones, ¿no? Ver la inmensidad y la grandeza de la creación de Dios. De alguna manera es sobrecogedor. Sin duda el salmista, que vivió hace 3000 años, veía unos cielos impresionantes, quizás más de los que nosotros podemos verlos hoy, porque con la contaminación nos es más difícil, tantas ciudades. Seguramente que David, cuando estaba cuidando de las ovejas, se echaba ahí y miraba esos cielos y los veía tan inmensos, tan grandes, y a él tan pequeñito. Quedaba admirado por la creación de Dios. Estos son los versículos que vamos a tratar en esta mañana junto con la historia de Zaqueo. La admiración por la creación de Dios, la admiración por Dios mismo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. Nosotros somos más listos, ¿no? Ahora no miramos solamente el cielo con nuestros ojos, hemos inventado una cosa que se llama los telescopios, ¿no? Y tenemos un poquito más de información de la que tenía David, ¿no? Se dice que a simple vista el ser humano puede ver unas 5000 estrellas. No sé si vosotros lo habéis podido hacer, yo no sé, ¿no? La vista no la tengo tan buena, no sé si vería 5000 estrellas, pero se dice eso, podemos ver hasta 5000 estrellas. Poneros a contarlas. Con un telescopio de 4 pulgadas, que son como 10 centímetros más o menos, se pueden ver alrededor de 2 millones. Esto ya nos supera. Hasta 5000 hasta podríamos contar, ¿no es cierto? Pero ¿quién ha contado hasta 2 millones? Proponerlo. Hoy cuando vais a casa empezáis 1, 2, 3... Cuando vais por 200 ya estáis cansados de contar. Es que 2 millones ya nos supera, ¿no? Pero si el espejo es de 200 pulgadas, es decir, de más de 10 metros, se ven más de 1000 millones de estrellas. Ya no vamos a ir ampliando más el objetivo de nuestro telescopio porque entonces nos abrumaría. Y es que contemplar la creación de Dios, contemplar el firmamento de Dios es algo que nos abruma. Pero esto que vemos, nos dicen los científicos, que el universo está compuesto de materia visible. Esto que vemos, que son las estrellas, las galaxias, la luna, todo esto que vemos, solamente es un 4,9% de la realidad del universo. Es decir, una poquita cosa, ¿no? El resto, la mayoría del universo está compuesto por materia oscura, que constituye un 26,8%, y energía oscura, que constituye aproximadamente un 68,3%. Es decir, de todo lo que vemos, lo que puede estar al alcance de nuestros instrumentos es algo muy pequeño. E inferimos la materia oscura y la energía oscura porque hay una serie de cosas que pasan en las galaxias que nos hacen entender que ahí debe de haber algo más que lo que vemos para que las galaxias y los planetas se comporten de esa manera. Pero realmente todavía desconocemos mucho.
Por un lado, al percibir toda esta grandeza, David percibía a la vez su pequeñez y su insignificancia, y se preguntaba qué es el hombre. Seguramente que miraba todo esto y decía, pero bueno, ¿quién controla esto? ¿Quién hace que aparezca el sol, que desaparezca el sol, que aparezcan las nubes, que haya tormentas, que llueve, que deje de llover, que haya tempestades, que haya cataclismo? Se sentía impotente, insignificante. Nada puedes hacer ante esto. No puedes hacer absolutamente nada. Nos creemos superhombres, pero realmente lo importante de la vida no lo controlamos. Si el sol diera un fogonazo un poco más fuerte de lo que nos tiene acostumbrados, dejaríamos de existir. Nuestra existencia es tan precaria, pero vivimos en un espacio pequeño donde se da la vida de una manera que hasta los más ateos se quedan asombrados. Hasta tal punto es así que los pueblos antiguos, sintiéndose de esta manera, empezaron a mirar esos astros y estas cosas de manera distinta, incluso atribuyéndoles títulos sagrados, llegando a confundir lo creado con el creador, lo visible con lo invisible. Y es que es fácil dejarnos arrastrar por nuestros sentidos y considerar lo que vemos con nuestros propios ojos o lo que podemos cuantificar con nuestros aparatos, pensar que ello es la totalidad de la realidad. Ahora conocemos el método científico, que es el método, el instrumento que tenemos para conocer, nos dicen, la realidad que tenemos ante nosotros, el mundo visible. Pero el método científico solamente puede medir y pesar, porque se encarga de lo que se ve. No puede darnos una explicación de la totalidad del ser humano. Se queda corto. Por tanto, al hombre le es fácil simplemente quedarse con eso que ve. Es fácil caer en la idolatría, en confundir lo que ve con Dios mismo. Y quizás el primer episodio de idolatría lo vemos ya en el Génesis, cuando Dios le dice al hombre, a Adán y Eva, no comerás del fruto de ese árbol porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Al siguiente capítulo aparece un pasaje donde es justamente el fruto de ese árbol, aparece como apetecible a los ojos, a los sentidos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. De tal manera que son seducidos por este fruto tan vistoso, tan visible, que una voz le acaba susurrando, ¿no lo ves? Lo tienes ahí, cógelo, disfrútalo. Esto es lo real. ¿Lo demás qué es? ¿Una palabra que alguien te ha dicho? Confía en mí. Disfruta de esa manzana y tus ojos serán abiertos. Realmente el ser humano se dejó llevar por esa visible manzana, entre comillas, y sus ojos fueron abiertos, sí, pero a la vez quedó ciego. Ciego a la realidad espiritual, ciego a la realidad de sí mismo y ciego a la realidad de Dios. Creo que los creyentes debemos de ser los primeros en admirarnos por la creación de Dios. Y lo hacemos junto a tantos otros que realmente se quedan maravillados ante la creación de Dios. Y dedican su vida, su inteligencia, su pasión a estudiar todos esos recovecos para intentar entender el mundo en el que se encuentran. Pero nosotros no nos quedamos ahí con el salmista, no nos quedamos solamente, digamos, anodadados, admirados por esa creación que ven nuestros ojos. Nosotros vamos más allá como el salmista, nos quedamos admirados por Dios mismo. Y el salmista hace una pregunta, dice el Salmo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. ¿Qué es el hombre? Si yo preguntara a cada uno de vosotros qué es el hombre, ¿qué me responderíais?
Parece fácil la pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Pero responderla a veces no es fácil, ¿no? La ciencia intenta responder a esta pregunta, ¿quién es el hombre? Y entonces, porque no es tan fácil responderla, pues algunos la definen desde el punto de vista astronómico. ¿El hombre qué es? Pues si la Tierra es una mota de polvo en medio del universo, no sé si habéis visto la fotografía esta del Voyager en su viaje por el sistema solar, dio la vuelta y fotografió la Tierra, y la Tierra se ve como un puntito azul, tienes que afinar un poquito para verlo, muy pequeñito, muy pequeñito. Y es una foto hecha desde el sistema solar. Fuera del sistema solar, la Tierra ni se ve. No se ve absolutamente nada. Pues nosotros estamos en ese puntito que parece una mota de polvo, ahí metiditos. ¿Qué es el hombre? Desde el punto de vista astronómico, es nada. Comparado con el universo, ¿qué es el hombre? Es que no podemos ni definirlo como una mota de polvo, porque es menos que una mota de polvo. ¿A quién lo compararemos? ¿Qué es el hombre? Desde el punto de vista físico, ¿qué es el hombre? Si lo reducimos a sus componentes, pues un físico diría: el hombre es oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, etc., etc. Eso es el hombre cuando lo descomponemos, eso es el hombre. Y alguien, quizás un poco humorísticamente hablando, diría: bueno, el hombre no es más que una pala de abono para el campo. ¿Pero qué es el hombre? Desde el punto de vista biológico, ¿qué somos? Somos un conglomerado de células que no sabemos por qué están aquí, funcionan, ¿no? ¿Funcionáis vosotros? ¿Sí, no? ¿Os movéis? ¿Tenéis células, imagino, no? Pero ¿sois solamente células? ¿Que se conectan muy bien, se comunican muy bien? ¿O sois algo más que un puñado de células ahí milagrosamente puestas que hacen ser como eres tú? ¿Qué es el hombre? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es el hombre? ¿Qué son tus pensamientos? ¿Frutos simplemente? ¿Emanaciones de una serie de sustancias neuroquímicas que se van conectando unas neuronas con otras y que a veces acertamos en nuestros pensamientos o no acertamos? ¿Qué es el hombre? El hombre parece como una muñeca rusa, ¿no? ¿Sabéis cuáles son las muñecas rusas estas, las matrioscas, no? Que cuando tú la miras, vas viendo que vas abriendo una muñeca a otra y van apareciendo más cosas, más cosas, más cosas ahí. Pequeñas muñecas cada vez más pequeñas, ¿no? El hombre de hoy no tiene respuesta a esa pregunta y vive como en un vacío cósmico, algunos han llegado a decir. Mejor no pensar demasiado en ello, porque el pensar demasiado da vértigo. Son preguntas que no es fácil respondernos, ¿no? Pero la reacción del salmista es increíble. Él no solamente está admirado por la creación de Dios, sino que está admirado por el Dios mismo que ha hecho esa creación. Dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, para que pienses en él. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿El hombre qué es? Nada en comparación con el universo. Y Dios piensa en él. Quizás la pregunta David la hace un poco de manera retórica, pero si lo hiciera personal diría, ¿quién soy yo, David, para que tú, Dios, creador de los cielos y de la tierra, piensas en mí? Un ser tan insignificante, que no es nada, que lo podríamos aplastar así. ¿Te imaginas un leviatán por el universo y ve la tierra y hace así? Y con todos los que están ahí ya han desaparecido. No tenemos conciencia porque es tan grande que nos sobrepasa. Pero Dios es mucho más grande. Y la pregunta es, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Para que pienses en él. ¿Qué es el hombre para que lo visites, para que lo cuides? David ha experimentado esta realidad en sí mismo.
y puede estar tranquilo, en paz, contemplando los cielos que hay ante sus ojos. En el Salmo 144:3 dice: «Oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes, para que lo ames». El salmista queda maravillado por la inmensa creación de Dios, pero aún más queda maravillado porque Dios tiene un interés especial en él, aun a pesar de lo insignificante que es. Qué grande es esto. Nosotros no somos producto de un azar ciego y sin sentido, que nos lleva a un mundo sin propósito alguno, un mundo nihilista, como muchos nos dicen hoy en día. Somos, si se puede expresar de esa manera, fruto de los pensamientos de Dios, fruto del amor de Dios. Y ese Dios que ha creado todo lo que existe es el más grande de lo que podemos imaginar nosotros, más grande que la misma creación que nos parece inalcanzable. Y es algo que el salmista queda anodadado, sobrecogido. Una primera lección que quiero que en esta mañana nos llevemos todos. Dios piensa en ti. Dios piensa en ti. O tú estás en los pensamientos de Dios. Quizás te abruma toda la grandeza del universo, la inmensidad de las distancias. Dicen que para encontrar el borde del universo, no sé si el universo tiene borde, habría que recorrer 40.000 millones de años luz. Bueno, no voy a explicar esa cifra porque es imposible de entenderla con nuestra mente. Yo puedo entender que Barcelona está a 110 kilómetros de aquí, pero 40.000 millones de años luz, ¿qué es eso? Es imposible, no tenemos ceros para poner ahí. Dios piensa en ti. Que alguien piense en nosotros, fijaros, es algo maravilloso. Un problema que tiene la sociedad hoy en día no es solamente la soledad física, porque podemos estar solos. Peor que la soledad física es la soledad emocional, porque la vida pierde el sentido cuando realmente no estamos solos, sino realmente nos sentimos solos. Cuando en algún momento somos conscientes de que nadie piensa en nosotros, somos un cero absoluto al lado de nadie. Qué diferente es cuando estamos enamorados, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás enamorado? Que la palabra, el nombre de tu amada o de tu amado está ahí en la cabeza y no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Se convierte en algo obsesivo, ¿no es cierto? Pero qué bonito, ¿no? Que alguien piense en nosotros, que estemos en los pensamientos de alguien. Qué triste es que no estemos en los pensamientos de nadie. Te voy a decir algo en esta mañana. Quizás a lo mejor piensas que nadie piensa en ti, que no estás en los pensamientos de nadie, pero Dios te tiene en su pensamiento. Dios piensa en ti. Dios tiene memoria de ti. No estás solo, aunque tú te creas que estás solo. Dios está contigo, está presente. La dignidad que tienes es la que Dios te da. No eres simplemente una mota de polvo insensible, que no tiene ningún valor simplemente para ser aplastada en medio de un universo vacío. Eres el objeto del pensamiento de Dios. Pero no solamente nos dice eso el salmista, nos dice que es el hombre para que le visites, para que lo cuides. Si el pensamiento de pensar que Dios piensa en nosotros, el pensamiento de saber que no solamente Dios piensa en nosotros, sino que también nos cuida. ¿De qué sirve que alguien piense en nosotros si no hace algo por nosotros? Si no es capaz de cuidarnos, si no es capaz de movilizarse para cuidarnos. A lo mejor ni nos daríamos cuenta que piensa en nosotros si no nos visita o no nos cuida, ¿no? Qué bonito es estar en los pensamientos de alguien. Pensamientos positivos, claro está. Eso me recordaba un versículo del Antiguo Testamento que dice así en Isaías 49:15. Se olvidará la mujer
de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Entendéis? Las mujeres lo entienden. ¿Se olvidará del fruto de su vientre, del ser que lleva dentro la mujer? Dice Isaías, dice Dios a través de Isaías, aunque olvide ella, aunque ella sea capaz de olvidar ese hecho, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Quizás puede ocurrir un hecho que digamos que es antinatural, porque las que habéis sido madres, olvidaros de vuestro propio hijo. Es que hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no?, para olvidarte de él. Tienen que ocurrir una serie de cosas muy raras para que tú seas capaz de olvidarte de tu propio hijo. Aunque ella olvide, dice, yo, Dios, nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidará de ti. Grábatelo en la cabeza. Por lo menos sal en esta mañana con este pensamiento. Es el mejor remedio y el mejor antídoto contra la depresión, contra esa soledad enfermiza que nos hace sentir nada en este mundo. Eres algo valioso para Dios. Eres el objeto del amor de Dios y el objeto de los pensamientos de Dios. Pero también me viene a la mente otro versículo, en el Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Es antinatural que una madre olvide de su hijo, pero quizás puede ocurrir una de las cosas más dolorosas que le puede suceder a un ser humano, y es el desprecio y el abandono de sus propios padres. Y esto, aunque parezca algo tan brutal, existe, ha existido y existirá. El ser humano es muy complejo y pueden ocurrir hasta cosas en su vida que pueden hacer que incluso abandone, por ciertas circunstancias que no sabemos de dónde vienen, abandone a su propio hijo. Pero fijaros lo que dice en una versión que es Dios habla al hombre, que me gusta bastante. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Tú, Señor, te harás cargo de mí. Aunque eso llegara a ocurrir, y todos sabemos lo que ocurre en una persona que ha sido abandonada por sus propios padres, ¿no? Los que conocen estos temas saben que esa persona se hace vulnerable de por vida. Y una palabra un poco más fuerte, se hace carne de psicólogo, carne de psiquiatra. Visitan centros una y otra vez para poder suplir esa necesidad del abandono de sus propios padres. Hasta tal punto esto es así, que hay estudios que dicen que si incluso has sido un hijo adoptado, cuando llegas a tener conciencia de esto, tienes una necesidad de saber quién han sido tus padres. Es una pregunta que está ahí y que aparece. ¿Quiénes son mis padres? ¿Realmente mis padres me querían? ¿Querían que yo viniera a este mundo? Y es que el ser humano en su imaginario mental necesita tener una idea adecuada de sus padres para poder vivir de una manera sana y equilibrada en este mundo. No hay nada peor que mirar hacia atrás con angustia. Dice que para vivir una vida equilibrada hay que mirar hacia atrás en la vida sin rencor y sin odio, estando en paz con aquellos que te han engendrado. Quizás no son perfectos tus padres. ¿Quién es el padre perfecto? Todos dejamos mucho que desear, ¿no? Aunque a veces nos esforzamos por querer serlo, pero a veces nuestro propio egoísmo o tantas cosas nos impiden ser reflejo de ese Padre que está en los cielos y que es perfecto. Pero Dios dice que para Él eres algo valioso. Él cuidará de ti, se hará cargo de ti. Él dice, yo corro con los gastos. Qué precioso. Podemos descansar plenamente en Él.
El salmista queda sobrecogido ante esto, queda sobrecogido ante la maravilla de la creación de Dios, pero queda más sobrecogido y anonadado por el hecho de Dios mismo, por el hecho de que Dios piense en él, por el hecho de que Dios le ame, le visite, le cuide. Si fuéramos capaces de profundizar, de creer, de madurar y de aceptar esto, tendríamos en nosotros todos los recursos para comernos el mundo, porque nunca estaríamos solos. Dios está con nosotros. Y si tenemos a Dios con nosotros, ¿qué más podemos pedir? No sé tus circunstancias. Nadie vive circunstancias perfectas, ¿no? ¿Quién vive circunstancias perfectas? ¿Tu matrimonio te va perfecto? ¿Tienes el trabajo perfecto? ¿Tienes el marido perfecto? ¿La mujer perfecta? ¿Los padres perfectos? ¿La sociedad perfecta? ¿O tú eres perfecto porque estás dentro de los cánones que la sociedad pide? No somos perfectos, ¿no? Todos tenemos que aceptarnos en la condición que estamos. Pero es que Dios nos acepta así. Y con eso vamos a terminar con la historia de Zaqueo. ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo? ¿La conocéis todos? Bueno, conocéis la historia de Zaqueo, ¿no? Es una historia impresionante porque es una descripción del Salmo 8. Jesús piensa en Zaqueo y visita a Zaqueo. Dios mismo hecho carne tiene un encuentro con Zaqueo. Y Zaqueo llega a ser como uno de nosotros, es decir, somos casi nosotros. Es una historia increíble. ¿Quién era Zaqueo? Nos dice que Zaqueo era un publicano rico, un cobrador de impuestos. No sé si era inspector de Hacienda, cuál es el sinónimo de hoy en día, pero era el que recaudaba los dineros. Pero claro, el que anda con dinero, ¿vosotros conocéis a algún rico que se haya hecho rico de verdad trabajando 8 o 12 horas al día? No quiero poner en tela de juicio a los que son ricos, pero es difícil hacerse rico sin no arañar cosas, sin querer añadir cosas a la saca, ¿no? Aquí en Cataluña lo conocen por el 3%, ¿no? Es fácil cuando estás con dinero y cuando manejas dinero, ¿quién te ve? Bueno, sí, el impuesto dice que tú tienes que pagar tanto, pero bueno, un tanto por ciento más y para la saca. Bueno, Zaqueo se había hecho rico y no tenía una buena fama entre sus compatriotas los judíos, porque sabían cómo se había hecho rico. Y este pasaje llama la atención porque Zaqueo ni está enfermo, ni es pobre. Algunos dirían, lo tiene todo. Pero Zaqueo no era una persona feliz. A Zaqueo le faltaba algo, como a todos nosotros. Quizás has nacido en una familia estable, has podido tener buenos estudios, tu vida está bien, estás sano. A lo mejor no eres rico, pero no te falta nada. Pero hay algo ahí que no te acaba de llenar. Hay algo ahí que no sabes qué. Como diría San Agustín, hay un vacío dentro de ti que solamente Dios puede llenar. Y que lo busca llenar de muchas maneras. Los jóvenes, pues, dando rienda suelta a todas sus necesidades, intentando llenar ese vacío. Pero claro, luego pasa factura todo eso, tiene sus efectos secundarios, ¿no? El experimentarlo todo, puedes quedar atrapado también por todo ello. Este hombre nos dice que también era bajo. Ser bajo no tiene por qué ser ningún problema, ¿no? Pero cuando habéis estado alguna vez en estos sitios donde hay tanta gente y pasa alguien importante por ahí, queréis verlo, bueno, cuando eres bajo, pues a veces tienes problemas, ¿no? Tienes que, a ver, ¿cómo me pongo, en qué lugar me pongo para verlo bien, para ver bien la fiesta o la procesión o lo que sea? Zaqueo tenía este problema, era bajo. Pero el ser bajo no era un impedimento para él. A veces compensamos, si se puede llamar un defecto a ser bajo, con otras cosas. Y él era muy ingenioso y estaba dispuesto a ver a Jesús y para verlo estaba dispuesto incluso hasta hacer el ridículo.
Ahí Zaqueo, el publicano, el rico, corriendo a subir a un sicómoro, a un árbol, para estar cómodo para cuando viniera la procesión ver a Jesús. Puede ser bajo o alto, guapo o feo, gordo o flaco, blanco o negro o de todos los colores que pueda haber a tu alrededor. Puede ser lo que quieras. Pero Jesús te acepta como eres. Quizás tú no. ¿Te gustaría ser más blanquito o más moreno o más alto o más flaco? Cumplir unos cánones. Todos tenemos nuestros problemas, ¿no?, de aceptación. ¿Sí o no? Pero Dios no. Para Dios no eres ningún problema. Quizás lo eres para ti. Para ti sí que eres un problema, porque te tienes unos cánones ahí en la cabeza y a veces los que están alrededor te lo recuerdan. Mira que eres bajo, ¿eh? Y a veces, desgraciadamente, en los colegios te meten el dedo en la llaga, ¿eh? Si llevas gafas, porque llevas gafas. Si eres flaco, porque eres flaco. Si tienes flequillo, porque tienes flequillo. Si eres calvo, porque eres calvo. ¿Cuántos problemas hay? Y tenemos los seres humanos con este tema, ¿no? Pero Dios no tiene ningún problema con ello. No tuvo ningún problema con Zaqueo. Dice, Zaqueo, tú estás ahí como queriéndote esconder, pasar un poco discreto, pero yo ya estaba pensando en ti antes de venir a Jericó. Y es sorprendente que en Jericó, una ciudad de paso, Lucas nos cuenta la historia de Zaqueo. Nos podía haber contado la historia de cualquier otro hombre, no sé, que estuviera en unas condiciones malísimas, pobre a morir, o no sé, con una enfermedad como se nos relata en estos relatos, pero él es un ser bastante normal, ¿no? Y Dios le dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a morar en tu casa. No pasó desapercibido Zaqueo a los ojos de Jesús. Y tú, por mucho que te quieras esconder o subir a un árbol, no pasas desapercibido a los ojos de Dios. Dios te ve. Quizás a lo mejor tú no eres consciente o piensas que te puedes esconder, pero ¿dónde te vas a esconder de Dios? Dime, alma cándida, ¿dónde te vas a esconder de Dios? ¿Qué crees, que Dios no te ve? Dios te ve, pero te mira con ojos de amor. Venir a la casa de uno es un acto íntimo. No invitamos a cualquiera, ¿no? Jesús se autoinvita. Dice, Zaqueo, hoy quiero venir a tu casa. Claro, Zaqueo ni se lo esperaba. Seguramente que cuando se levantó ese día por la mañana, no se esperaba que ese Jesús al que él tenía ganas de ver, porque había oído hablar de él, que era una persona guay, ¿no?, que hacía cosas sorprendentes, ¿no?, y que incluso pues tenía amistades un poco raritas, ¿no? Los discípulos no es que fueran la crème de la crème, eran realmente personas raras. Y además se juntaba con personas también más raras, publicanos y pecadores, de tal manera que tenía a los escribas y los fariseos, a la gente religiosa de su tiempo, con las uñas así. Y que ese día le viniera a ocurrir que Jesús se fijara en él y dijera, perdón, ¿se oye? Sí. Hoy quiero cenar contigo, comer en tu casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa, que es lo mismo que decir, hoy Zaqueo he venido a salvarte, porque tú también me necesitas. Todos le necesitamos. Salvar es una palabra que cada vez nos gusta menos en la sociedad que vivimos hoy, ¿no? No necesitamos de ningún salvador, se oye hoy en día. No necesitamos que nadie nos tutele. Hemos alcanzado ya la mayoría de edad. Somos ya autosuficientes y nos valemos por nosotros mismos. Bueno, hace unos años tuvimos la pandemia y eso fue como una espina
clavada un poco en nosotros que nos hizo recordar lo vulnerables que somos, ¿no? Un pequeño virus que algunos ni siquiera dicen, pero ¿dónde está el virus? ¿Dónde está? ¿Lo veis vosotros? Nos acabó metiendo en casa con un temor a ver qué nos podía pasar. Somos más vulnerables de lo que pensamos. Estamos tan ebrios de nosotros mismos que somos incapaces de darnos cuenta qué lugar ocupamos en la creación de Dios y del hecho de que estamos apartados de Él. De alguna manera, salvando las distancias, hay una cierta semejanza entre el mensaje que Jesús habla a las iglesias en el último mensaje que hace en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Fijaros lo que dice, salvando un poco las distancias. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estás satisfecho, ¿no? Pero Dios le dice, y no sabes, es decir, ignoras que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le dice otra vez, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Qué visiones tan distintas? La visión que uno se tiene a veces de sí mismo y la visión que Dios tiene de ti. Dejemos que la luz de Dios nos ilumine y nos haga vernos delante de Dios como Él realmente nos ve. No para apartarnos de Él, sino para reconocer nuestra necesidad, pedir perdón y decirle a nuestro Señor que nos limpie y nos restaure. Dios invita y nos invita al arrepentimiento, a dar la vuelta a ese pensamiento. Y lo hace en términos extremos. Fijaros lo que dice. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Cuando uno tiene calor no hay nada mejor que un refresco frío, ¿no? ¿Sí o no? Hemos pasado calor este verano, ¿no? Pero cuando uno tiene frío no hay nada mejor como una tisana calentita, ¿no? Bueno, un chocolate con churros calentito, ¿qué tal? Bien, ¿no? Y si no os gusta el chocolate, hay tantas tisanas calientes que nos podemos... Esto sería lo normal, ¿no? En el fondo lo que está queriendo decir Jesús es que no te tomes esto a la ligera. Esto no es un cuento. No te lo tomes a la ligera. Y no pases como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dicho nada. No seas indiferente. Atrévete a coger el toro por los cuernos, es una expresión que se dice en Castilla, ¿no? No sé si la entendéis lo de otros países, si a lo mejor también se utiliza, pero si no esta, seguramente que tenéis otra parecida, ¿no? No seas frío. Ojalá fueses frío caliente. Ojalá estuviéramos dispuestos a ir hasta el final. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué metáfora tan bonita. Dios, Jesús, está ahí a la puerta esperando que tú le abras para entrar contigo, a sentarse a cenar contigo, a tener comunión contigo, a llenar ese vacío que tienes, a darte el perdón, a transformarte en una persona nueva. Él ha quitado el obstáculo que había para que tú pudieras tener comunión con Dios. En la cruz Él llevó nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios. Y ahora nos invita a abrir esa puerta. En Juan 1,14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Os acordáis del Salmo, no? ¿Qué es el hombre para que le visites? Es que Dios mismo ha visitado este mundo. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y ese Dios que ha creado los cielos y la tierra, que nuestra mente no es capaz de pensar o imaginar, se ha hecho hombre en la persona de Jesús. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por capricho? No, porque te ama.
porque quiere salvarte, porque quiere tener comunión contigo. El Dios Todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra quiere tener comunión contigo. Y humildemente llama a tu puerta y dice, ¿estás dispuesto a abrirme? ¿Estás dispuesto de verdad a hacerlo? La gracia y la verdad son sus credenciales. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque era Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan en su Evangelio dice, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplaron nuestros ojos, eso es lo que os anunciamos, tocante al verbo de vida. Dios manifiesta su gracia. La gracia es un don maravilloso de Dios. No nos lo merecemos, pero su gracia se manifiesta en nosotros, perdonándonos y dándonos una vida nueva y una esperanza más allá de la muerte, aunque no la merecemos. Pero Él es verdad, y es a la luz de Jesús, a la luz de Dios, que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y también le conocemos a Él. Que dejemos que la gracia y la verdad inunden realmente nuestras vidas y abramos los corazones al Señor. Pero una vida salvada es también una vida transformada. ¿Qué pasó con Zaqueo? Entonces Zaqueo dice que puesto en pie, dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Zaqueo ya no era el mismo. No era el mismo recaudador de impuestos rico. Sí que era antes del encuentro de Jesús, un ser así, despreciable por los demás, despreciado por los demás. Ahora estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes y a dar por cuadruplicado aquello que había defraudado. Y es que una vida salvada es una vida transformada. Dios no solamente quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere que tengas comunión con Él, quiere transformar tu vida de tal manera que los demás puedan ver la obra de Dios en ti. Y Dios no va a forzar esa puerta. Tampoco lo hizo con Zaqueo. Por tanto, si oyes hoy la voz de Dios, invítale a pasar. Sé frío o caliente, no seas indiferente al mensaje de Dios. Pero vamos a orar, que Él nos bendiga. Señor, gracias porque tú no te has quedado ahí disfrutando de tu gloria, sino que tú te has hecho uno como nosotros, Señor. Y has venido a la cruz y has dado tu vida por nosotros. Te has ocupado de nosotros. Te has hecho cargo de nosotros. Tú has pagado la deuda que teníamos contigo y ahora nos ofreces esta salvación tan maravillosa en Cristo Jesús. Señor, abre los corazones de los que estaban en esta mañana aquí y si hay alguno que no te conoce, te rogamos que tu Espíritu Santo abra su corazón para que te reciba y cene contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.